Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Proyecto del Buen Vivir. El Estado tiene como deber garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales fundamentales de la ciudadanía, enfatizando a los grupos de atención prioritaria como son niños, niñas y adolescentes. Dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho al buen vivir, o summa causale, una vida libre de cualquier tipo de violencia. Proyecto del buen vivir, plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Los proyectos que se proponen para esta semana son una herramienta de trabajo importante para trabajar la prevención de la violencia. Título del proyecto del buen vivir. Me informo y hago que se cumplan mis derechos. Objetivo de aprendizaje. Las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que les permiten identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. Indicaciones generales. En estas temáticas te vamos a hablar acerca de los derechos, de la violación, de violación sexual, del género, de la sexualidad y el consentimiento. Puedes utilizar todos los recursos que tengas en casa, ya sea portafolio, cuadernos, hojas reciclables, lápiz, lapiceros, lápiz de colores, acuarelas, revistas, libros viejos, libros usados, tijeras, gomas, silicona. Conoce tus derechos y exige que se cumplan. De acuerdo con la Constitución Política del Ecuador, los tratados y convenciones internacionales ratificadas, incluyendo la CDN, Convención de Derechos de Niños, constituye la ley suprema junto con la Constitución misma. Dentro de la legislación, las leyes básicas que protegen los derechos fundamentales prevalecen por sobre las leyes orgánicas. La Constitución de la República del Ecuador es un tratado internacional que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos a derechos. Actualmente el país ha modificado su normativa nacional dando paso a la aplicación del principio de interés superior, es decir, sus derechos prevalecen por sobre los demás personas. Código de la Niñez y Adolescencia. Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. CDN es un tratado internacional que reconoce todos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como personas menores de 18 años. La Convención establece en forma la ley internacional que los Estados partes deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales como atención prioritaria, atención a la salud, desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos, crezcan en un ambiente sano, de felicidad, amor y comprensión. Reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus metas. Finalmente, se reúnen autoridades y representantes de la sociedad civil, así como organizaciones sociales que se comprometieron a dar el fiel seguimiento y hacen una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, que sea integral con el más alto sentido de la participación para que sea capaz de responder a normativas políticas públicas actuales que permiten garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes en función con la Constitución de la República. ¿Qué hace la Constitución de la República del Ecuador? Establece la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones precarias, como los conflictos armados. También tiene la obligación, tanto la sociedad y la familia, de promover como máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Código de la Niñez y Adolescencia. Tienen la innovación de introducir leyes o también reformas al contenido jurídico. La desaparición de la declaración de abandono, la declaración de adaptabilidad, el acogimiento familiar e institucional, hasta el desarrollo normativo de una institución encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla la ley reconocido y declarado en la Convención sobre Derechos de Niños
y niñas en la Constitución, principios correspondientes al Estado, la sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas, ya sea la patria, la potestad, alimentos, responsabilidades y situaciones juveniles. Para esta semana vas a elaborar una carátula que diga unidad educativa, el nombre de tu institución, en este caso Simón Bolívar, proyecto del buen vivir, me informo y hago que se cumplan mis derechos. Vas a recortar una imagen acerca de la naturaleza, acerca de un ambiente sano, y vas a colocar el nombre del estudiante, el año básico paralelo tutor y el año lectivo 2020-2021. Actividades a desarrollar. Número 1. Lee el texto con los siguientes artículos. Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo, emocional y cultural, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Luego vas a leer el siguiente artículo del Código de la Niñez y Adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías, como tales gozan de aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentran bajo jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. 2. Sobre toda esta base de los artículos que leíste, escribe en tu cuaderno con tus propias palabras lo que significan las siguientes oraciones. Primera oración. El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. He contestado de la siguiente manera como un tipo ejemplo. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes gozan de una especial protección, tanto en el ámbito internacional como nacional, considerando su situación de vulnerabilidad y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral. La vida, la salud, la identidad, nacionalidad, igualdad, protección, seguridad social, familia, educación, alimentación, la vivienda, la psicología, la parte afectiva y la parte emocional. La sociedad promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esta es la segunda oración. He contestado de la siguiente manera. La sociedad es un espacio abierto donde coexisten e interactúan múltiples actores con los cuales de modo directo o indirecto acontecen diversos tipos de relacionamientos. La atención médica durante la gestación, el parto y los primeros cuidados de la salud al nacer son las primeras interacciones de una sociedad o comunidad más allá de las familias. Lo importante es saber que esta diversidad influye también en el aprendizaje y en el desarrollo de cada niña, niño y adolescente. Tercera oración. La familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Pues he contestado, la familia tiene carácter protagónico como principal portador de la cultura, desde antes de su nacimiento y durante toda la vida. Además, aseguran la supervivencia, el abrigo y la nutrición de la niña, el niño y el adolescente. Los introducen en las relaciones con las personas, el mundo natural y social, es la vía para adquirir el lenguaje y la cultura, en influir en su desarrollo social, físico e intelectual. Aquí se nutre el dominio del lenguaje, los hábitos del conocimiento, prácticas, modos de interactuar con el modo circundante, patrones de valoración y juicio, tradiciones, normas acerca de la sociedad y la cultura. De ahí que la educación del hogar es un factor insustituible en la formación del ser humano. 5. Atender al principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, con acciones y procesos para alcanzar el máximo bienestar del niño, niña y adolescente, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. En caso de conflicto, recuerda que los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás. 2. Responde a las siguientes preguntas relacionadas con el artículo número 44 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cómo crees que el Estado, la sociedad y la familia promueven de forma prioritaria el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio de sus derechos?
He contestado de la siguiente forma: primordialmente el respeto a los derechos, creando instituciones para la atención a los niños, niñas y adolescentes desde su embarazo, ministerios que aseguren la educación, también ministerios de recreación infantil y la seguridad, generando las políticas, programas, servicios y protocolos, la actuación y prestación de los servicios, así como la gestación y el tratamiento de casos psicológicos, afectivos y emocionales. ¿Por qué los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre las demás personas? Primero, son personas que integran un grupo vulnerable dentro de la sociedad y fácilmente manipulables o engañadas. Explotación infantil, tráfico de órganos, violación de sus derechos, tanto físicos, psicológicos y sexualmente. Por tal razón, los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás y sus opiniones e ideas serán escuchadas y respetadas judicialmente ante otras entidades del Estado. 3. Escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es esa lista? Tener una familia, lactancia materna, vida digna, salud, educación, medio ambiente sano, identidad, recreación y descanso. De ahí vamos a seleccionar una. En este caso he elegido identidad. Luego voy a escribir en una hoja por qué es importante que se garantice este derecho acerca de la identidad. Si requieres ampliar más información, puedes buscar en el Código de la Niñez y Adolescencia o también en el Internet. Identidad quiere decir, desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identificación, una identidad. Incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad. Los padres tienen esa obligación de informar y registrar inmediatamente su existencia al Estado. Mediante el registro civil es lo que caracteriza y diferencia a de las demás. ¿Qué hace este registro civil? Es la concepción de la nacionalidad. Le proporciona al recién nacido la capacidad jurídica, es decir, será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y obligaciones. Además tendrá acceso a diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad. La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal al ser amparados por sus padres y el Estado. Podrán beneficiarse del régimen de protección de menores vigente en el país, que se encargará de protegerlos contra las diferentes muestras de maltrato y explotación. En caso de una sanción temprana edad, también se benefician del sistema de protección de menores, un modelo penal ejecutado y adaptado a la edad, la capacidad de discernimiento y el grado de madurez emocional del menor, por lo que los niños no serán sancionados con penas desproporcionadas o excesivamente crueles para su edad, como la pena de muerte. Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 4. Muchos niños, niñas y adolescentes no conocen su derecho. Escribe un plan que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre estos derechos. Este plan lo vas a complementar mientras trabajas el proyecto. Te proponemos la estructura del plan. Objetivo, lo que pretendes hacer para que otros adolescentes conozcan sus derechos. Actividades, son tareas que propones para cumplir con el objetivo. Participantes, puedes incluir a personas que puedan apoyarte en la realización de actividades y el tiempo, la fecha de cuándo se realizarían las actividades. Te he propuesto un ejemplo a continuación. Objetivo, promover derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante técnicas de difusión masiva, charlas y talleres con la finalidad de concientizar la práctica y fortalecer el conocimiento en nuestra comunidad educativa. Actividades, puedes elaborar afiches, carteles, puedes entregar esos afiches a los padres de familia, puedes también pegar carteles, charlas, videoconferencias, talleres prácticos del Código de Niñez, artículos de la Constitución, también puedes implementar lo que es charlas virtuales, etc. Generar espacios para presentación de obras teatrales, números artísticos, hacer un encuentro deportivo, un compartir entre estudiantes y padres de familia. La participación pueden ser estudiantes de diferentes niveles, padres de familia, psicólogos y autoridades. El tiempo que te puede tomar puede ser 1 hora, 30 minutos, 2 horas, hasta 3 horas, de acuerdo a la actividad que vais a realizar. Pasamos al siguiente tema, la sexualidad y el género. Ni rosa ni azul. Actividad número 2. La sexualidad es un conjunto de comportamientos y estrategias que los individuos usan para atraer físicamente a otro individuo. Es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales. Para que una especie no desaparezca del planeta, sus integrantes deben reproducirse. Por ello, una de las características fundamentales de los seres vivos es la reproducción, cuyos mecanismos, aunque sean muy distintos, se conocen en términos generales como sexualidad.
También está medida por la biología, los roles de género y las relaciones de poder, como también por factores tales como la edad y la condición social y económica. La sexualidad como un fenómeno complejo, como influencias biológicas, relaciones y culturales. Aquí tenemos una frase, dice: la sexualidad es un conjunto de cualidades que abarca todo nuestro ser, no solo el componente físico, sino también otros aspectos como el psicológico, el afectivo, el social y la cultura. ¿Qué es el género? El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determina y considera apropiados para los hombres y mujeres, además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas. El género también se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre, en un contexto determinado. El género también hace referencia a conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones, el comportamiento pueden generar desigualdad de género, es decir, diferencia entre hombres y mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. En este caso tenemos dos ejemplos. Cuando un niño sale por primera vez y da su primer beso, le cuenta a sus padres y los felicita, le dice: campeón, estás haciéndolo muy bien. En cambio, ¿qué va a pasar con una mujer? En cambio, puede que haya fallado la familia, puede que lo hayan decepcionado y múltiples otras razones más. Quién sabe, por la desinformación, y también existe una pequeña inequidad de género, que el hombre sí puede y la mujer no puede. A su vez, estas desigualdades pueden crear inequidades entre hombres y mujeres con respecto tanto a su estado de salud como acceso a la atención sanitaria. Recuerda que cada ser es único y especial, no importa la identidad sexual, la religión, costumbres. Todos tenemos historia, deseos, preferencias diferentes y tenemos los mismos derechos a ser respetados como somos y ser tratados por igual. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Actividades a desarrollar número 2. Esta solo es la explicación, por lo tanto no lo vas a copiar, simplemente lo vamos a leer. Dice: en las raíces son el aspecto cultural de la sexualidad, son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. En el tronco representa el nivel relacional de toda la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces. En las ramas y hojas representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. ¿Qué vas a hacer? En una hoja tamaño A4 dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol representará la sexualidad y los niveles que lo componen. En este caso, 3 niveles. Lee la información y realiza lo que solicita para cada parte del árbol. Aquí tenemos la hoja de frente y la hoja al reverso. En la hoja de frente va el árbol, va en el tronco los ejemplos, en las raíces los otros 3 ejemplos. En las raíces van los 3 ejemplos de tu sexualidad, como tú la defines, en el tronco cómo la ven tus amistades o tus familiares. Y esos cuadritos que ves a continuación son las partes que hemos leído acerca de la discapacidad, acerca de la toma de decisiones, de la sexualidad, etc. Y al reverso irán las preguntas. 1. Escribe en las raíces de tu árbol 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura, lo que tú sabes de sexualidad. 2. ¿Cómo ven tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad? Escribe 3 ejemplos concretos. Y 3. A continuación verás una lista en algunos aspectos de la sexualidad en qué nivel de árbol consideras que se ubica cada uno. Aquí están los que te mencionaba: discapacidad, métodos anticonceptivos, ropa de moda, religión, orientación sexual, toma de riesgo. Recuerda que no hay respuestas incorrectas, los puedes colocar en el árbol donde tú desees. ¿Cómo he resuelto? Primero, la parte del frente. He colocado en las raíces: aprende a aceptarse y a gustarse, conjunto de comportamientos, identidad, respetar la sexualidad, órganos reproductivos. En la parte del tronco, tendencias machistas, familiares tolerantes hasta las preferencias sexuales, amigos sin información verídica.
Como conclusión, he observado que carecen del conocimiento del verdadero significado de la sexualidad por la desinformación de los medios, inclinación por las experiencias de personas del entorno, vivencias que se repiten de una generación a otra. Y en la parte de las ramas, las diferentes de color verde, que están la ropa de moda, la religión, la toma de riesgos, métodos anticonceptivos, orientación sexual, discapacidad. En el reverso están las preguntas con las respuestas. Como ejemplo, ¿qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Fomentan la sexualidad y es parte más importante para hablar sobre lo que es la sexualidad. ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Hay medios informativos, tipo educativos, que fortalecen con temas reales. Y también existe la desinformación por parte de los medios audiovisuales, redes sociales, que exageran o desinforman lo que realmente es la sexualidad, llevando a situaciones alarmantes. ¿Puedes pensar en ejemplos donde entender la sexualidad como niveles sea útil? En la educación, al topar temas de la sexualidad con diferentes tipos de estudiantes para su comprensión. Al conversar con los padres, ellos deben de tener ideas claras y precisas para poder fomentarlas. ¿Cómo influye en tu vida entender de esta manera la sexualidad? La educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y de otras capacidades útiles para la vida, que garantiza la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales. También nos informa en la toma de decisiones tener el conocimiento para realizar ciertos actos sin dejarse de influir por los demás. Actividad número 3. Hablemos de consentimiento. ¿Algunas veces has dicho que sí cuando en realidad querías decir que no? Ser dueño de tu cuerpo también es un derecho. Recuerda los tipos de caricias, las que nos gustan y cuáles nos desagradan. Al momento de saludar puedes decidir la forma de dar un saludo, con un beso en la mejilla o estrechar la mano, ya sea con amistades, familiares o allegados. Tú sabes si te gusta que te agarren el cabello, que te hagan cosquillas o no, que te empujen o hagan comentarios sobre tu cuerpo. En el caso de no expresar lo incómoda o incómodo que te sientes en el momento que te hagan una broma de mal gusto o alguna situación, entonces esa otra persona lo seguirá haciendo, a menos que lo detengas. No tengas miedo, existen varias formas de prevenirlo. Sonreír y saludar de lejos, decir no gracias. No te sientas mal en decir que no. En algún momento también se vale cambiar de opinión y si ellos te aceptan, respetarán tu decisión. Si alguien no respeta tu decisión, aléjate. Busca ayuda en una persona de confianza. De la misma manera, para mantener un buen vivir, respetar la decisión de los demás cuando dices que no. Ejemplo, al momento de pertenecer a un grupo caemos en cuenta que siempre nos piden una serie de retos, situaciones adversas para poder ganarse la amistad o su cariño. Y aceptamos todo lo que nos dicen, hacemos todo lo que nos piden y casi nunca decimos que no, por caerles bien. Y pensamos que lo que está bien para uno está bien para todos. Pero no es cierto. Si piensas de esa manera estás muy equivocado. ¿Qué pasaría si haces algo que no quieres? Para solo hacer feliz a alguien o cumplir con una moda, siguiendo a la masa, aunque todos pasen de ti sin tu aprobación o consentimiento. El consentimiento es valorarse a sí mismo y a los demás, el respeto y colocar límites a las amistades. Es la seguridad entre dos o más personas que hacen algo consciente, sin sentirse obligado a hacerlo. Esto implica salir a fiestas, beber alcohol, familiares, amistades, novios, novias. Es más divertido si ambas partes están de acuerdo. Si quieres que esa persona te toque, pero si no, no. Obligues tampoco a hacer a los demás, así sea una persona de tu familia. Ella deberá respetar tu opinión, debe ser clara y convincente. Toma decisiones. Recuerda que si en un principio dijiste que sí, porque te pareció muy buena la idea, pero luego viste algo, alguna expresión corporal, alguna expresión facial o alguna mueca, puedes también decir que no. Recuerda que puedes cambiar de opinión cuando tú desees. Es tu decisión. Actividades a desarrollar número 3. En este de aquí solo vas a leer el concepto de consentimiento. El consentimiento es el derecho y la capacidad que tiene una persona para decidir que sí aceptar o que no negarse frente a una solicitud o pedido de otra persona. Para que el consentimiento sea real y válido, la persona que acepta o realiza algo debe hacerlo sin presiones, chantaje, manipulación de cualquier índole. El consentimiento debe ser expresado claramente sin que existan dudas del sí o no.
de la persona. El silencio o la aceptación bajo presión no son un sí. Muchas veces se dice que se tiene que aceptar lo que piden quienes son mayores o los compañeros o compañeras. Sin embargo, si una persona se siente incómoda o extraña frente a las peticiones, puede decir que no, y el resto debe aceptarlo. Asimismo, si una persona dice que no a una petición, se la hace, no significa que ya haya hecho algo malo o indebido. Solamente corresponde a respetar su decisión, así como las demás personas deben respetar las propias. Tomando en cuenta la lectura anterior, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas en cada situación. Situación número 1. Carla ha sido amiga de Marcelo durante más de 5 años. Se conocen desde la escuela y se cuentan todo. Han compartido muchos momentos juntos. Hace un par de días Marcelo intentó besar a Carla. Ella no se sintió cómoda y se fue. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? No, porque Carla no se sintió cómoda. Ella se fue. ¿Qué crees que pase después? Habrá una situación incómoda al verse otra vez. Quizás se alejarán una brevedad y si es una de las mejores amistades, es tu best friend, lo llegará a pensar mejor y tomará la decisión de pedir disculpas por el acto y conversar. ¿Cómo crees que acaba la historia? Pues esta historia tiene dos finales alternativos. Uno, después de conversarlo y hablarlo, dejarán todo claro, se llevarían de nuevo como amigos y con el tiempo podrían ser de los mejores. O dos, terminarán distanciándose entre ambos. Cuéntame tu tercer final alternativo, puedes dejármelo aquí en los comentarios. Situaciones 2. Martina y Adela mintieron en sus casas para escaparse a una fiesta. Luego de haber pasado una hora, Adela le dijo a Martina que se fueran como habían acordado, pero Martina se negó y le dijo a su amiga que no sea aburrida y la puso a bailar con una persona que no conocía. Adela se sentía muy mal, pero no podía irse sola de la fiesta, así que esperó más tiempo. ¿Crees que existió consentimiento? Si no, ¿por qué? No. Martina no respetó el acuerdo, además fue sin el consentimiento de Adela y forzó a quedarse más tiempo y hacerla bailar con un desconocido. ¿Qué crees que pase después? Consecuencias entre ellas y los familiares. Primero, por escaparse de la casa, mentir al respecto, desconfianza, una desconfianza irreparable por parte de la amiga. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Adela debería tomar la decisión de regresar ella sola a casa, pedir disculpas a los padres por la desobediencia o también pedir ayuda a alguien más que esté en la fiesta de confianza. Y si Martín aún desea mantener esta amistad, debería hacer lo mismo ofreciendo disculpas a Adela por el mal rato que pasaron. Luego vas a realizar una producción artística, un dibujo, un cómic, un microrelato, pintura que expresa la importancia del consentimiento. Bueno, este cómic lo vi en la siguiente página que está aquí, https://www.merca20.com, la violación consentimiento explicados en forma de cómics. Aquí, como observamos, aquí también hay un... Dice, ¿quieres ver Pulp Fiction? Claro. Media hora después, no me está gustando nada, vamos a hacer otra cosa. No has dicho que ibas a ver la película, así que te quedas hasta que acabe. Está ahí como que no permitiéndole salir del cine para que vea la película. Quizás a él le pareció interesante al principio, pero luego lo aburrió o se sintió incómodo de estar ahí. De la misma manera hay diversas situaciones que tú puedes también dibujar en tu portafolio. Actividad número 4, violencia. Violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo integral de las personas, pues vulnera su derecho a vivir en un entorno libre de ella. Por eso se reúne en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo de una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tengan como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Sin embargo, la violencia se puede prevenir con un enfoque de salud pública de 4 pasos que pueden ser: definir el problema, identificar las causas y factores de riesgo, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas,
Si no se atiende a la violencia, no se puede asegurar la salud y el bienestar para todos los grupos de la edad, región de las Américas. Prevenir y responder a la violencia es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. No al maltrato infantil. Existen diferentes tipos de violencia. En este caso vamos a hablar acerca de la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. ¿Qué es violencia física? Es toda conducta, acción o omisión que atiende o ponga en riesgo la integridad física de una persona. Dicho acto tiene la intencionalidad de lastimar, ocasionar dolor, daño, sufrimiento físico en quien se agrede, usando la fuerza física o alguna clase de objeto con el que se pueda provocar o no cualquier tipo de lesión, sin importar el tiempo que se necesite para la recuperación. Como ejemplos, pueden ser golpear al estudiante con algún objeto, incitarle a golpear a otro, a jalarle el cabello, las orejas, arrojarle algún objeto, obligarle a realizar ejercicios físicos exhaustivos, sentarle a la fuerza, no dejarle ir al baño, amarrarle con un objeto, jalar la ropa, etc. Violencia psicológica. Es todo acto que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato, agresión, castigos corporales que afecte la integridad física provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esto es como resultado de uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de su intencionalidad de consecuencias y considerar el tiempo que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica en muchos casos es difícil de detectar si se han ejercido otras formas o tipos de violencia, pues la víctima no siempre evidencia físicas y visibles. Sin embargo, este tipo de violencias afecta a las personas en el nivel subjetivo y emocional, con consecuencias sobre su salud mental y su desarrollo integral. Luego pasamos a la violencia sexual. Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva propia a través de amenazas, coacción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia del contagio intencional de las infecciones de transmisión sexual ITS, la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. Ya, esto puede ocurrir. La violencia sexual puede ser a temprana edad, pueden ser a través de los niños, niñas y adolescentes. Y por último tenemos la violencia patrimonial. ¿Ya? Antes de pasar a la violencia patrimonial te voy a dar algunos ejemplos como las tocaciones, las caricias o acercamientos no deseados por parte de una persona adulta hacia un niño o niña o adolescente, incluyendo los pechos, área genital, parte interna de los mismos o nalga o las ropas que cubren estas partes. Forzar, permitirle que toque de manera inapropiada las mismas partes del perpetrador, comentarios de índole sexual, pornografía infantil, pornografía digital, y muchas otras cosas más a este acto. Luego pasamos a la violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecte a la situación patrimonial de la víctima se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de los objetos documentados personales, bienes y valores de derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños, los bienes comunes o propios de la víctima. Estos son los tipos de violencia, aunque también existen otros tipos de violencia como son la negligencia, que es la omisión y el descuido ejercido por parte de una persona adulta, docentes, autoridades, personal administrativo del servicio, padre, madre o cuidador responsable, en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podrían ser estos ejemplos? Omitir la vigilancia de los estudiantes durante su estancia en la escuela, puede ser el abandono, prolongar los periodos de recreo sin vigilancia, que también el padre o la madre no se permita conocer a sus hijos dentro de casa, no revisen lo que ellos llevan, lo que ellos traen, quizás tienen libertad ellos de publicar, de generar mensajes y los padres no vigilan o controlan esas acciones.
no tienen mucha confianza con sus hijos. Eso puede ser considerado violencia negligencia. Ruta de actuación ante casos de violencia. Estas son las rutas que observas a continuación en casos de violencia sexual o violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de, primero, si estás en la escuela, a tu docente tutor, a tu docente, a una persona de confianza, informar acerca de lo que te está sucediendo. Luego esta persona acudirá al DS o a un psicólogo de la escuela. Ellos harán un seguimiento, un informe de hecho de violencia, y si es de una brevedad, pasarán ese informe a la dirección distrital, que ellos se encargarían ya de tomar acciones judiciales para notificar a lo que es la Junta Cantonal o el Departamento de Consejería Estudiantil, y luego a la unidad judicial o fiscalía. Explicación de la actividad. 1. Deja caer una pequeña piedra en un recipiente de plástico lleno de agua y observa qué sucede. En este caso van a aparecer ondas en el agua. ¿Cómo explicarías que las ondas se alejen del lugar de donde cayó la piedra? ¿Cómo lo explicaría? Pues yo lo explicaría de la siguiente manera. Luego dice, escucha la explicación de tu docente. En este caso, la acción para prevenir la violencia, aquí va a estar la piedra y va a caer sobre el agua. Imaginémonos que aquí donde está la violencia es el agua y todas las ondas son las consecuencias a esos actos. Actividades a desarrollar en casa número 4. Lee la siguiente información acerca de la violencia. La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder para lastimar a otro. A propósito, no accidentalmente, la violencia incluye amenazas de violencia y acciones que podrían lastimar a otro, así como aquellos que efectivamente llegan a lastimarse. El daño puede afectar a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general y a su cuerpo. ¿Sabías que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? Escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago la piedra que contiene esta acción. En este caso, la acción es colegios libres de acoso escolar. ¿Cuáles son las consecuencias a esta acción o los efectos? Más adolescentes permanecen en los colegios. Los adolescentes tienen una mejor educación, adultos con mejor calidad de vida. Ahora vamos a ver el ejemplo, cómo lo ha resuelto. Acción para prevenir la violencia, campaña contra la violencia. Puedes hacer divulgar, esto divulga protocolos y rutas en caso de violencia. También habrá estudiantes conscientes de sus actos hacia los demás y un mejor comportamiento, y personas formadas en valores respetando la integridad de niños, niñas y adolescentes. Y con ello concluimos la actividad número 4. Vamos a la actividad número 5, violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad o la influencia de alcohol o drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niñas, niñas y adolescentes, adultos y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidas. ¿Qué hacer y dónde denunciar una situación de violencia sexual? Si detectas una situación de violencia sexual, debes denunciarla inmediatamente en la fiscalía más cercana y notificar a la Dirección Distrital de Educación para habilitar la cesación administrativa. La denuncia puede ser de manera verbal o escrita sin necesidad de contar con un abogado. En caso de ser testigo en ese momento de lo que sucedió, debes de llamar inmediatamente al 911. Policía Nacional, 1-800 delito o DINAPEN. Si necesitas mayor información sobre qué hacer frente a un hecho de violencia, puedes comunicarte en línea a la ayuda 171 opción 2 del Ministerio de Salud Pública o al 182 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La violación, agresión sexual e incesto, abuso sexual de menores o abuso sexual en la pareja y contacto sexual o caricias no deseadas y acoso sexual y explotación sexual. Esto afecta tanto a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes durante sus vidas. En una violación al derecho humano a una vida segura, sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. Sin embargo, existe ayuda cuando todos trabajamos en conjunto para ayudar a víctimas y responsabilidad a los
perpetradores. Los efectos negativos pueden reducirse. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo este tipo de violaciones, cuando una persona desconocida va y te ofrece un caramelo, cuando te toman fotos de tus partes íntimas y las publican en redes sociales, cuando una persona que tú tienes la confianza te toca en partes íntimas, ya sea en los senos o en las nalgas, también cuando la sociedad inculpa a las mujeres que hacía sola tan tarde, basta con ver cómo se viste, por suerte le pasó esto, le gustaba provocar a la gente. Recuerda que el vestir o la forma de vestir de una persona no quiere decir que va a incitar a la otra persona. Recuerda que los derechos de uno rigen hasta cierto grado de libertad, hasta el otro derecho del otro. Pero todos debemos respetarnos. Para eso seamos nuestro propio superhéroe. En caso de que una persona insista, dile no. Y si no quiere aceptar, pues pide ayuda a una persona de confianza o a una persona que veas en ese momento, o grita para que te puedan ayudar en ese momento y no caigas o no seas víctima de violencia sexual. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza o intimidación? Los delitos sexuales los cometen personas enfermas. ¿Solo personas enfermas harán, qué sé yo, delitos sexuales? Comentario. Las personas que cometen delitos sexuales son una gran mayoría personas sanas que simplemente y por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de la otra persona y hacerles daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre la violación. ¿Algunos niños son precoces sexualmente? Esto nos hacemos esta pregunta. ¿Será que algunos niños son precoces sexualmente? Te preguntan cosas de la sexualidad porque quizás tienen ya el pensamiento rápido. Pues déjame decirte en comentario, la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Que algunas niñas y niños tengan dudas y preguntas sobre la sexualidad no es ser precoz. Lo importante es solventar esas dudas, orientarlos en casa, acompañar y apoyar sin prejuicios, para garantizar la protección de las niñas y adolescentes. Recuerda que si tienen dudas, satisface esas dudas y no hagas que en otro momento, que luego, que después, porque ellos pueden recurrir la información en otra parte y la pueden recibir distorsionadamente, qué sé yo, del internet, de las redes sociales, de un amigo, de una amiga, cuando tú, el padre de familia, debes ser responsable y orientar sobre estos mecanismos, sobre estas estrategias, para que ellos sepan de la sexualidad. Hay mujeres que provocan a los hombres. Aquí vemos en la imagen, dice, es que ustedes nos provocan. ¿Será cierto eso? Veamos en el comentario. La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Al hablar de violencia sexual entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Recordemos que solo sí significa sí. Si no existe consentimiento, es violencia. En este caso, las personas podemos vestir lo que nosotros nos haga sentir bien, y con eso no quiere decir que otra persona tiene que pensar mal o tiene que hacer otras circunstancias para agredirnos, ya sea física, psicológica, y deberá respetar nuestra forma de ser. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. ¿Por qué culpamos a las víctimas de abuso sexual? Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que lo agrede. En este caso, el agresor sería el culpable. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los agresores culpan a las víctimas de la responsabilidad de ellos. Y por último, la sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Aquí vemos una pareja que está durmiendo y uno piensa que los hombres siempre piensan en sexo, pero no, muchas veces piensan en otras cosas.
Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos o instintos, ya que son seres racionales y pensantes, que pueden comprender cuando en otra situación la otra persona no ha dado su consentimiento. Recuerda que si la persona no acepta, es violación. Ten mucho cuidado. Consentimiento, enunciado, expresión o actitud con la que una persona consciente permite o acepta algo, como se obtiene el consentimiento preguntando. El sí puede cambiar a un no que debe ser respetado. En este caso vemos a una pareja, ella accedió a tomarse algo con el chico en su habitación, ella fue, pero con eso no quiere decir que ya el chico vuela su imaginación, vuela su mente, que ella quiere otra cosa más, sino que tiene que preguntar. Quizás él la quiere besar, pero ella decide que con su gesto, con su expresión corporal, con su modo de actuar, ella le dice no. Y no significa no. Y si él en ese caso acepta o respeta, él va a respetar su decisión y va a terminar esa reunión. 2. Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, en base a la lectura realizada de los textos anteriores. Antes pensaba que los delitos sexuales los cometen las personas enfermas. Ahora pienso que gran mayoría de las personas sanas que simplemente y por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de la otra persona y hacerles daño. Antes pensaba, ¿algunos niños son precoces sexualmente? Ahora pienso, lo importante es solventar las dudas, orientar sin prejuicios para garantizar la protección de las niñas y adolescentes a todas las interrogantes que se hagan en el momento. Antes pensaba que si sé de una víctima de violencia no era obligatorio denunciar. Ahora pienso que todos somos responsables de denunciar, es nuestra obligación de ayudar a los demás. Antes pensaba que solo las niñas son abusadas, pero no los niños. Ahora pienso, tanto niños como niñas y adolescentes sin distinción son víctimas de violencia. Antes pensaba que las mujeres tienen la culpa de tentar a los hombres. Ahora pienso que son excusas del agresor al no reconocer su responsabilidad al encubrir la violación y culpar a sus víctimas. Antes pensaba que la sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Ahora pienso que son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes. 3. Complementa el plan sobre los derechos que construiste con la información referente a la violencia sexual y acciones que propondrías si uno de tus compañeros o compañeras sufre una situación. Puedes ayudarle contestando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de apoyo crees que necesitaría un compañero o compañera víctima de abuso sexual? Apoyo familiar, apoyo moral, apoyo profesional y psicoterapéutico. ¿Cómo crees que se sentiría? Tiene una sensación de que no vale nada, piensa que nadie se interesa por él, su vida ya no será la misma, tendrá un trauma de que puede pasar de nuevo, se comportará callado, no confiará en nadie, un cambio en su comportamiento. ¿Qué le preocuparía? Lo que piensen los demás de él, las acciones de los demás, la forma de tratar hacia los demás. ¿Cómo crees que debería actuar en la institución educativa? Ellos deberían, primero, apoyo moral de parte del docente tutor y docentes que imparten clases de nivel. Luego, un informe hecho de violencia al distrito, ayuda psicológico de parte del DS, apoyo del UDAI en adaptaciones, informe de la Junta Cantonal y luego lo que es referencia a la unidad judicial o fiscalía, al apoyo de las autoridades. ¿Cómo puede apoyarlo? Yo le ayudaría moralmente haciéndolo sentir mejor, brindándole frases o cosas positivas, hacerle saber que te preocupa su seguridad, darle tu apoyo, ofrecerles ayuda específica, no culpes ni avergüences, ayúdale a crear un plan de seguridad, recomiéndale hablar con alguien que pueda ayudarle. Compromisos. Me comprometo a mantenerme informado sobre cómo proceder y a quién acudir en caso de ser víctima de violencia, denunciar cualquier tipo de violencia. Y luego la autoevaluación. Responde a las siguientes preguntas de reflexión sobre tus aprendizajes. ¿Qué aprendí en esta semana? Pues todo lo que aprendiste de esta semana acerca de la sexualidad, del género, de los derechos, del Estado, la sociedad y las familias, cómo ellos colaboran para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Además, lo importante que es comprender el consentimiento y el respeto a la decisión de las demás personas, la sexualidad y finalmente el género.
ya, que permiten contrarrestar la violencia, cómo detectar la violencia sexual y cómo prevenirla. ¿Cómo me sentí durante esta semana? Me sentí muy bien, pues aprendí muchas nuevas cosas. ¿Qué aprendí sobre mis derechos? Aprendí que mis derechos prevalecen por encima de los demás debido a que formo parte de un grupo vulnerable. ¿Para qué me sirven lo que aprendí? Me sirvió para elaborar un plan de vida y también para elaborar un plan para que otras personas puedan conocer sus derechos. En el diario personal vas a responder cuál es el derecho que te pareció más importante de todos. En este caso, pues la identidad, porque es la identidad de género, la identidad sexual y nuestra identidad es nuestro nombre, nuestro apellido y todo lo que somos. Luego tendrás un feriado del viernes 25 de diciembre de 2020 al domingo 3 de enero de 2021. Te deseo éxitos en esta semana. Feliz Navidad y feliz fin de año y feliz año nuevo. Nos vemos. Si te ha parecido es muy importante esta información, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Chao, chao. Cuídense, chicos. Hasta otra fin de semana.